Bueno, hola, hola, bienvenidas y bienvenidos, maestros y maestras. Pues es un enorme placer para mí poderles saludar aquí en pantalla digital con materia Fundamentos del Enfoque Humanista. ¿Ok? Relativamente esta materia es una materia que nos va a dejar como que muchas herramientas significativas prácticamente para implementar mucho esto de la psicología humanista y más allá de eso, pues poder ir como que reintegrando los acontecimientos significativos para poder prácticamente implementar un estudio cronológico acerca de este enfoque, ¿no? Algo que es muy interesante y que también me gusta mucho trabajar sobre este procesamiento acerca de la psicología en este enfoque humanista es que tenemos acceso a una reintegración sobre la calidad humana. Más allá de eso, es cómo podemos ir suavizando también, reintegrando nuestra calidad humana sobre la conceptualización, sobre los aspectos significativos de nuestras vidas y cómo podemos ir también indagando sobre lo que prácticamente nos va a ir sirviendo en este ente de la comprensión humana. ¿Ok? Entonces, aquí lo importante va a ser cómo podemos ir procesando cada uno de estos accesos, cómo podemos ir generando apertura, cómo podemos ir comprendiendo también la calidad dentro de esta tercera oleada dentro de la psicología. ¿Ok? Y más allá de eso, también pues ir unificando cada una de estas contextualizaciones. Sí, bueno, leyendo los comentarios, sí, ya desactivé algunos micros. Sí, hay un poco de interferencia, pero pues si en algún momento encuentran algún inconveniente con mi audio o video, pues igual me lo hacen extensivo para ir viendo cómo está la calidad de la conexión. ¿Ok? Y pues bueno, más allá de eso, pues es ir como que desarrollando toda esta capacidad de análisis que también nos va a ir pues prácticamente abonando y construyendo sobre el conocimiento de las y los demás. ¿Ok? Para ustedes que están en el procesamiento de la maestría en orientación educativa, fundamentos del enfoque humanista nos va a ayudar mucho a generar una apertura para, hay un enfoque que lo vamos a revisar adelantito en la siguiente sesión, que se llama dentro de la Gestalt, esta parte de la educación centrada en el alumno. En este caso, pues prácticamente podemos ir como que generando una apertura muy lógica sobre el enfoque humanista que nos dice la terapia centrada en la persona, pero en este caso, pues prácticamente podemos ir reintegrando la calidad analítica prácticamente dentro de la educación centrada en la persona, que es una característica muy importante y que a raíz de todo este procesamiento también nos va a dar fundamentos viables para poder trabajar dentro de esta apertura cronológica. ¿Ok? Y para ello también es importante ir comprendiendo el proceso epistemológico de la psicología humanista, en cómo se fue fundando, qué fue pasando dentro de esta conexión también muy simbólica, que a lo largo del tiempo nos ha dado también herramientas a poder trabajar. Entonces, acá lo interesante es que ustedes vayan como que adquiriendo los conocimientos básicos, pero más allá de eso es también que vayan analizando y profundizando sobre la conceptualización de cada una de ellas. ¿Ok? Se entiende mucho dentro de esta parte de los fundamentos de la psicología humanista porque se trabaja dentro de una base evolutiva, algo que es bien interesante. Bueno, a rasgos muy específicos. Yo soy psicólogo y tengo la especialidad en el posgrado en educación y el posgrado en sexología humanista y acompañamiento de grupos. Y algo que nos deja la psicología para poder ir generando esta parte del enfoque humanista es que para que podamos hablar hasta el día de hoy de este humanismo, tuvo que haber generado una epistemología muy larga. Nos dice que la psicología, esta parte de la psicología, tiene una larga historia, pero muy poca función conceptual, ¿no? Muy poca vida. Entonces, a lo largo del procesamiento, la psicología empieza a reintegrarse como un ente de comprensión del comportamiento y de la historia humana. ¿Qué es lo interesante dentro de esto que se puede ir procesando en el campo de la psicología? Podemos ir como que replanteando mucho todo esto.
La epistemología de la psicología nos empieza a entablar dentro de esta base evolutiva. Nos dice que anteriormente la filosofía era quien controlaba la estructura dentro de la comprensión del saber de las cosas por la indagación del porqué, ¿no? Había un ente dentro de la fisiología que también trabajaba solamente la situacionalidad corporal y física de las personas, ¿no? Si estaban enfermas, si les dolía la cabeza, si les dolía un brazo, el cuerpo y demás, ¿no? Entonces, al reintegrarse la filosofía con la fisiología, la psicología entra como un ente adaptativo que genera una nueva ciencia de estudio, ¿no? Entonces, aquí se empieza a generar una distribución epistemológica acerca de las diferentes escuelas, las diferentes corrientes que se van trabajando y que para llegar a este punto dentro de la psicología humanista. Iniciamos racionalmente con el psicoanálisis, que fue un procesamiento donde pioneros del psicoanálisis fue Sigmund Freud, en donde se empieza a trabajar sobre lo inconsciente y lo inconsciente, las etapas yoicas, los procesos dentro de las pulsiones psicosexuales y demás, ¿no? La psicología dentro del psicoanálisis se empieza a procesar como que esta indagación sobre la interpretación de la psique humana, ¿no? La comprensión estructurada del ser humano. Pero luego, ¿qué pasa? Empieza a generarse la segunda escuela. No vamos a abordar mucho, como en la materia es fundamentos del enfoque humanista, lo vamos a aterrizar al humanismo, pero sí quiero generar este antecedente sobre psicoanálisis, que fue prácticamente representación cronológica para poder conocer pues prácticamente el comportamiento humano y las consideraciones estructuradas de las personas dentro del psicoanálisis para ser consciente del inconsciente y dentro del tema de la neurosis, ¿no? Que fue algo muy simbólico en esos momentos. Después de eso vino otra evolución a la siguiente corriente o a la siguiente escuela dentro de la psicología, fue el conductismo. Acá lo interesante es también cómo pasó de la psicología en función psicoanalítica a una función conductista, ¿no? El conductismo empieza a ir viendo también cómo es el tipo de comportamiento de las y los demás, en cómo también se puede ir comprendiendo cómo podemos manejarnos en función a estímulos y respuestas y cómo todo eso lo podemos anclar a algo significativo y que nos va a servir de manera restaurada a nuestro día a día, ¿no? Aunado a esto, psicoanálisis, conductismo, se creó esta tercera escuela que es el humanismo. Acá es donde ya vamos a empezar a trabajar un poquito sobre el enfoque humanista. El momento preciso acerca de la aparición histórica de la psicología humanista nos da como que una reintegración de estas dos corrientes que ya les he mencionado. Se empieza a trabajar en la conceptualización del humanismo, el conductismo, pero ahora se aterriza a una fundamentación del enfoque humanista. Se genera como una apertura más holística, más sumativa, más reintegrativa, que a lo largo de nuestra historia pues también nos ha dado muchas herramientas hasta el día de hoy. Es algo bien interesante porque todo este ente evolutivo, toda esta capacidad histórica nos ha generado como una apertura también sobre la época dentro de la fundación de la psicología humanista y cómo todo esto nos dio como que un programa muy ampliado acerca de lo filosófico, de lo científico, aunado a esta parte cultural, ¿no? Y cómo la psicología humanista empieza a apropiarse dentro del término de la autorrealización con Abraham Maslow, dentro de la centralización de la persona, con Rogers, ¿no? Y esta parte de la Gestalt, que a mí me encanta mucho sobre el enfoque humanista, retomar mucho la Gestalt, en cómo también tenemos que ir figurando sobre todo lo que simbólicamente reintegramos en la calidad única de las personas, ¿no? Hablamos dentro de la Gestalt con esta terminación de figura y fondo, en donde pues yo sí puedo verlas a ustedes aquí en pantalla digital, que es lo que me representa una figura, pero el enfoque humanista trabaja sobre también esta figura, pero también el fondo detrás de, ¿no? Entonces, al indagar, al ir procesando, al ir también, pues prácticamente generando una conceptualización por cada una y cada uno de ustedes, pues prácticamente podemos ir como que trabajando una comprensión más significativa, ¿ok?
Acá lo importante es que todos estos movimientos, todas estas estructuras acerca de la psicología humanista, se empieza a generar como que pues en todas las personas una interpretación muy lógica y muy analítica sobre el proceso de distribución, de conexión y cómo podemos ir generando cuestiones también muy procesadas acerca dentro de esta fundamentación. La psicología humanista pues prácticamente genera una historia muy concreta, empieza a generar pues prácticamente la cuestión dentro de lo fenomenológico, dentro del existencialismo, ¿no? Dentro de los autores y pioneros de los fundamentos de esta parte de la psicología humanista, encontramos a Maslow dentro de esta parte de la teoría de la autorrealización y cómo debemos ir cumpliendo también cuestiones básicas para poder generar este cúspide de la autorrealización. Y más allá de eso, también cómo podemos ir generar una corriente fenomenológica existencial dentro de cada una de las condiciones gestálticas, integrativas, que nosotros tenemos dentro de esta función también de la comprensión acerca de este pequeño fundamento. Entonces, acá la construcción de la psicología humanista nos da también una función pragmática acerca de lo que podemos ir como que resaltando y conociendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? Algo que igual a mí me gusta mucho sobre este enfoque es como la imagen rogeriana nos empieza a dar una apertura sobre la centralización o esta parte de la educación centrada en el alumno, nos ayuda a ir como que aperturando algo importante dentro del tema de la orientación educativa. El cómo poder comprender dentro de esta función holística, el cómo poder comprender la unicidad de las y los alumnos dentro de esta comprensión dentro de la psicología, nos va a generar pues prácticamente un periodo también de interpretación acerca de la psicología humana y más allá de esto también ir viendo la tipología y la necesidad de las y los alumnos. Algo que es muy importante dentro de esta fundamentación y que también me ha causado mucho, pues mucho interés hasta a lo largo de este tiempo también como docente, es algo que prácticamente debemos y que la mayoría de ustedes hacen en los diagnósticos situacionales o en las evaluaciones iniciales con las y los alumnos, para poder ir cotejando y también ir generando un proceso, pues prácticamente de proceso de intervención o mapa curricular adaptativo en el cual vamos a ir indagando y vamos a ir procesando acerca de la formación de lo que podemos ir pues prácticamente planteando para nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y ahora, en el término de orientación educativa, pues prácticamente es cómo yo puedo abonar, cómo yo puedo ir reintegrar o cómo yo puedo formular estrategias que ayuden al colegiado a que no abandone la escuela, a ir revisando la situacionalidad de la familia, a ir viendo el contraste desde la unicidad y cómo también esto me va a ir dando apertura simbólica para poder ir comprendiendo también desde mi espacio todo lo que puedo ir indagando sobre cada una y cada uno de los colegiados, ¿no? Entonces, en bases evolutivas, en bases contrastadas dentro de la psicología humanista, dentro de este procesamiento, podemos ir de forma similar, ir como entablando pues prácticamente esta conciencia sensorial, la expresión dentro de la emoción, la autoimagen, la interacción selectiva con las y los demás. Hay una parte que también es muy bonita dentro de la función adaptativa que se llama reestructuración o resignificación, que nos da también un estilo alternativo para poder ir implementando dentro de este diagnóstico situacional una buena orientación educativa para poder ir anclando y también simbólicamente generando un estado de confianza con las y los alumnos. Dentro de la situación actual, el fundamento para esta parte de la psicología humanista nos ayuda como que también, pues también tener un estado también programático, ¿no? Tenemos una parte muy armónica, muy buena hasta el día de hoy, en el cual la psicología nos ha dado muchas herramientas. Desde el enfoque humanista, pues podemos trabajar un sistema de diálogo, un sistema de análisis y también de interpretación, en donde también hay dimensiones transpersonales, todo se puede también trabajar desde lo transpersonal, pero también aquí es como también indagamos sobre el proceso dentro de cómo le damos existencia, de cómo le damos significatividad a todas las cuestiones dentro de estas diversas orientaciones
y cómo podemos observar y también generar bases conceptuales dentro de esta pequeña epistemología acerca del acompañamiento con las y los demás, ¿no? También acá lo interesante es como la tendencia también simbólica y también recreativa dentro del enfoque humanista nos da alguna conceptualización muy básica acerca del término de la autorrealización, acerca del término del fenomenológico, acerca del existencialismo, de esta parte de la centralización y desde la unicidad ir resignificando. Y cómo el humanismo también va a ir trascendiendo y también va generando valores más significativos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, acá lo importante es que también vayan, pues más allá dentro del análisis concreto de la base evolutiva del psicoanálisis, conductismo y humanismo, vayan generando pues esta apertura más simbólica dentro de la calidad integrativa que podemos ir procesando y naturalmente podemos ir contextualizándolo dentro de esta resignificación. Dentro de la comprensión, dentro de esta parte, dentro de las condiciones facilitadoras, dentro de la concepción inclusive del desarrollo de una apropiación e internalización de esta parte de lo que se puede ir indagando con las y los demás en las cuestiones agentes del colegiado, pues prácticamente se puede ir trabajando un método también más significativo, más simbólico, que hasta el día de hoy, o a raíz del día de hoy, en cuenta nos da como una apertura también dentro de lo que podemos ir indagando sobre esta fase también más importante para poder generar pues prácticamente un sentido el poder hablar de este enfoque humanista, ¿no? Entonces, la fundación y la metodología, y ya para ir como que cerrando esta parte dentro de la base integrativa, y tal vez si en algún momento han escuchado esta parte del enfoque humanista y toda esta parte que nos genera también en conceptualización, en aprendizaje y en esta apertura al cambio al diagnóstico situacional y a la centralización, pues es herramienta básica y esencial que hasta el día de hoy pues nos va a ir sirviendo mucho, ¿no? Dentro del acompañamiento de grupos hay algo que es muy interesante, que es esta parte dentro de, que está muy ad hoc dentro del método humanista, sobre el cómo yo voy generando una apertura de cambio y cómo también yo voy dentro de esta imagen simbólica generando secuencias interactivas como una función muy orgánica, ¿no? Entonces, acá hay algo que nos va a ir generando también una apertura también más estructurada, más reconstruida, más armoniosa, más vivenciada sobre la secuencia y análisis dentro de la simbolización de la psicología humanista. Algo que a mí me llama mucho la atención sobre este enfoque es que como se trabaja dentro de la conceptualización y la interpretación del conocer de la persona, es que también nos deja una apertura dentro de lo holístico, dentro del todo, dentro de toda esta periferia que todos nosotras y nosotros podemos observar de cada uno y cada uno de los alumnos, de cómo poder ir generando una parte clara, una parte integrativa y una parte analítica sobre la comprensión de cada una y cada uno de estos colegiados que nosotros podamos acompañar, ¿no? Entonces, resuena mucho sobre mí esta función también muy procesada y muy analítica, porque en muchos casos a veces se pasa desapercibido las funciones integrativas de la psicología. Y inclusive lo retomaba yo esta semana. Era como esta parte de cómo a veces nos condicionamos para poder generar aprendizaje, cómo nos condicionamos para poder ir interpretando y a veces se vuelve algo mecánico y ahora cómo aterriza el enfoque humanista para poder restablecer y poder resignificar un proceso de acompañamiento diferente, ¿no? Entonces, aquí también es algo pues, de verdad muy, muy interesante, porque si yo empiezo a indagar a cada una y cada uno de ustedes, pues puedo ver simbólicamente pequeños rostros aquí en pantalla digital. Puedo ir viendo taxonomía gesticular, puedo ir viendo una apertura dentro del verbo, pero cuando empezamos a ver más allá de la figura un fondo para poder mantener
una buena orientación educativa, es donde también entra esta función función de la centralización en el educado, ¿no? Entonces, acá es donde podemos ir trabajando mediante esta apertura, mediante esta secuencia también que es un ente muy profesional, muy significativo. Pues prácticamente la psicología humanista empieza a generar esta potencia. Más allá de eso, nos ayuda a ir comprendiendo en cómo cada una de esta contextualización histórica que ya les había mencionado dentro del psicoanálisis, conductismo, pues prácticamente nos da una función también para posteriormente generar aspectos más livianos, aspectos más representativos y más allá de eso también cómo ustedes pueden ir generando también esta apertura mediante el diagnóstico situacional en la adaptación curricular. El psicoanálisis, pues prácticamente como primera fuerza dentro de la psicología, genera una fuerza muy significativa. Cuando nosotros estudiamos, y aquí también es un ejemplo muy claro, ¿no? Y ahorita lo vamos a retomar en esta siguiente sesión, una vez que termine esta primera introducción. Para poder ir relacionando cada una de estas corrientes, es importante también ir generando una apertura sobre todo lo que vivencialmente podamos pasar nosotros, y cómo también podemos ir comprendiendo dentro de este marco con las y los demás. Aquí también es importante que dentro de esta parte de la psicología humanista, dentro del existencialismo, tenemos una necesidad de adquisición y de adaptación, en el cual a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestro procesamiento, a lo largo de lo que yo sé, lo que he escuchado y lo que he construido, también he enmarcado empíricamente cuestiones que en su momento me van a ir sirviendo, ¿no? Y algo que también es muy interesante y que también es de mucha importancia es cómo nosotros podemos ir pues prácticamente acompañando dentro de este lado, ¿no? Hace un momento terminaba yo clases con alumnos y comentaban dentro de este enfoque, ¿no? Como yo soy muy humanista, soy muy dentro de este trato selectivo, que deja también mucha apertura, entra también un tipo de acompañamiento que es muy significativo. Es como decir, la imagen selectiva de, tal vez, por decirlo así, un ejemplo, de un orientador educativo que pues prácticamente no tiene una apertura sobre esta condicionante acerca del enfoque humanista y cómo nos genera como que un aprendizaje mecanizado, ¿no? Y inclusive como es un estímulo diferente y es un estímulo también muy significativo para con las y los demás. Me comentaban los alumnos, ¿no? En énfasis, cuando nosotros tenemos un sistema de acompañamiento mediante esta parte humanista, sentimos más confianza para poder generar apertura de participación, sentimos más confianza para poder generar apertura sobre cómo me siento, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, qué está pasando en mi lado interpersonal. Entonces, es aquí en donde yo veo también la magia dentro de este enfoque, ¿no? Cuando nosotros nos entablamos, generamos y también aperturamos este humanismo que es lo que nos diferencia también de todas y todos los demás en los seres vivos de este planeta, pues cuando en realidad generamos esta apertura que nos da mucha intensidad y mucha secuencia de acompañamiento, ¿no? Y algo también muy interesante es cómo después de esta simbolización, después de esta generalización sobre con esto me siento más seguro, con esto genero más confianza, y cómo podemos trabajar armoniosamente ya dentro de ese contexto, ¿no? Entonces, aquí es donde también todo esto nos va a ir regalando, nos va resignificando. Y más allá de eso, nos da una integración sobre lo que podemos hacer dentro de esta parte filosófica, dentro de la capacidad psicológica y sobre la comprensión de las y los demás. Inclusive en estos momentos, ¿no? Es como ir revisando cada una de las condicionantes que cada una y cada uno de ustedes tienen, en cómo podemos ir procesando los cambios, en cómo puede ir como que prácticamente reintegrando la calidad dentro del análisis, la comprensión de cada una y cada uno de ustedes, ¿no? Y aquí también es como la adquisición hacia la palabra para poder ir indagando y profundizando cuestiones que son de mucha importancia para ustedes.
Y acá también es dentro de esta parte humanista en cómo podemos ir seleccionando también cuestiones que en su momento me van a ir dando oportunidades para poder ir generando una construcción sobre esta parte existencialista, ¿no? Entonces, estos factores y todas estas cuestiones epistemológicas breves que estoy comentando, pues han generado hasta el día de hoy y mucho en esta parte dentro de la sección social, educativa, laboral y personal, cuestiones que en su momento nos dan pues prácticamente material para poder trabajar, ¿no? Yo sé que en algún momento también ha pasado mucho esta parte de la comprensión de mi propia persona, algunas dudas sobre el que estoy haciendo, qué no estoy haciendo, algunas interrogantes que tal vez necesito solucionar de mi vida diaria, ¿no? Y esta parte humanista nos ayuda a ir como que reflexionando dentro de esta parte. Bueno, hay una parte dentro de la terminología de la Gestalt que nos dice que el todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, es ir como viendo también nuestro organismo, qué nos pasa, qué podemos procesar, cómo podemos acompañar dentro de esta imagen que también nos va a dar una adaptación. Y más allá de eso, en cómo podemos ir comprendiendo el campo de la psicología como una base teórica especializada para poder dar seguimiento a alguna situación especial en el aspecto laboral, ¿no? Dígase en el campo educativo, dígase en campos organizacionales, en campos clínicos y demás, ¿no? Entonces, acá, pues prácticamente vamos a ir como que indagando y procesando sobre cada una de estas funcionalidades. Y en esta segunda sesión, que ya vamos a ir terminando esta primera, vamos a ir indagando un poquito acerca sobre esta parte del existencialismo y cómo también esto nos da una parte importante para poder comprenderlo, ¿no? Más allá de esto, el humanismo pues nos va a ir enseñando también mecanismos también de trabajo, mecanismos muy lineales, muy estratificados para poder ir dando una apertura muy importante sobre el campo pues prácticamente personal y más allá ir generándolo desde una función más orgánica. ¿Ok? Bien, ya estoy escasos un minuto de cerrar esta primera sesión. Nos vamos a conectar al mismo enlace una vez que termine esta y en breve les doy acceso. ¿Vale? Entonces, las espero en el siguiente enlace, va a ser el mismo, entonces ahí ya vamos a dar como que una interpretación más simbólica para poder ir conociendo un poquito más acerca de la psicología humanista. ¿Ok? Entonces nos vemos en breve, en mucho 10 segundos. ¿Ok? Gracias.